Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres y Salvajes. Si han visto mis episodios anteriores, se van a dar cuenta que el nombre de este podcast cambió, porque yo cambié, cambió absolutamente toda mi identidad. De hecho, eso es lo que quiero contarles en este episodio. Una de las cosas que estuve haciendo que fue un proceso de mucha transformación, pero abismal la transformación que viví, cambio rotundo en mi identidad, que obviamente está impactando en todas las cosas en mi vida, que es gracias al método S. Quiero contarles mi experiencia a través de este método porque lo considero extremadamente valioso y poderoso, y de todas las cosas que he hecho durante toda mi vida, de tantas terapias, de tantas formaciones, de tanto explorar el mundo del autoconocimiento, del auto-coaching, hasta de tener la experiencia de haber desarrollado mis propios métodos de auto-coaching y de autoanálisis y de reprogramación mental, llegar a este método para mí fue una locura. Fue desconstruirme un montón y chocarme también con muchas creencias que yo misma tenía en relación al desarrollo personal y en relación a la reprogramación mental y a la transformación de todas esas creencias, patrones, traumas o cosas que tenemos dentro nuestro que no nos permiten avanzar. Yo misma tenía mis propios métodos de cómo llevarme a un siguiente paso, a un siguiente nivel, de cómo liberarme de cosas que cargo, de cómo identificarlas. Y cuando llegó el método a mi vida, me desarmó completamente todo lo que yo creía en relación a este mundo, y me hizo descubrir una forma completamente profunda y efectiva, y a la vez simple y clara, puntual, sencilla, de poder observar el mundo interno, ordenarlo y transformarlo. Cualquier cosa que nos atraviese. Yo llegué al método a través de un amigo, que nos fuimos con unos amigos a pasar mi cumpleaños en mi casa de campo, y este amigo ya estaba transitando el recorrido por el método y nos compartió uno de los ejercicios muy breve, muy chiquitito, simple, sencillo, y ese ejercicio a mí ya me hizo dimensionar la potencia que tenía. Si ya con ese ejercicio así tan simple yo estaba sintiendo como todo un movimiento interno, decía, no me puedo imaginar lo que debe ser el recorrido entero. Entonces, gracias a la experiencia de este amigo, yo llegué al método sin entenderlo mucho, sin saber medio de qué se trataba, un poco escéptica, un poco juzgadora y con un ego de yo ya sé todo, yo ya sé cómo transformarme, yo ya sé cómo trabajar mi interior, yo tengo mis propios métodos. Llegué así, pero igual sentía un llamado muy fuerte de mi alma de anda, hacelo, comunícate con los entrenadores, comunícate con las personas que imparten este método. Así que me comuniqué con Luis y tuve mi primera sesión. Hoy que sé todo lo que implica el método y todo lo que hay en el método, sé que esa sesión inicial es la puntita de todo lo que ofrece el método, y ya esa sesión a mí ya me había volado la cabeza, porque me había permitido descubrir una forma de comunicarme conmigo misma que no había descubierto antes. Yo ya tenía ese ejercicio de hablar conmigo, de escucharme, de confiar en mis propias respuestas, en mi propia intuición. Yo ya tenía ese ejercicio de la comunicación con Dios, de la comunicación con mi alma, pero algo que me encantó del método es entender que por más que exista esa comunicación y yo sepa lo que quiero, yo sepa lo que necesito, en el método le llaman escuchar a los 7 integrantes. Si alguno de tus 7 integrantes no está de acuerdo con ese paso que vos querés dar, o alguno de esos 7 integrantes está en una película, le llamamos, está en una mentira o está en una creencia, en un patrón que no le permite avanzar con todo el equipo,
hacia esa decisión, hacia ese paso que uno quiere dar o el sentimiento que quiere sentir, o no lo terminas concretando y ese personaje termina saboteándolo todo, o lo haces atropellando a ese personaje y presionándote a dar ese paso, a realizar esa acción o a concretar eso que querés concretar, sin estar verdaderamente en armonía y en orden con vos mismo, o sea, dentro tuyo. Imagínense para las personas que no tienen ni siquiera ese ejercicio de autoescucha, de comunicación con uno mismo y mucho menos de comunicación con su alma. O sea, el método devela a qué nivel los seres humanos están en automático haciendo cosas porque creen que tienen que hacerlas y hasta cosas lindas, ¿no? Cosas que creemos que son buenas para nosotros y que vienen de una disciplina autoimpuesta o de una presión de ser ciertas personas que creemos que tenemos que ser, pero que en realidad estamos completamente en una película y en una mentira que no es la realidad y que no es lo que tu alma está destinada o quiere experimentar. Y que obviamente podemos experimentarlo todo porque tenemos libre albedrío. Pero el método a mí me ha demostrado a qué nivel cuando uno empieza a escucharse y a entenderse y a recordarse y a ordenar su mundo interno, a qué nivel uno empieza a caminar la vida desde su alma, desde su conexión con Dios y desde lo que es útil para uno y para todos, ser, decir, hacer, accionar, tener, comunicar, y que desde ahí la vida empieza a ser completamente otra cosa. Lo primero es empezar a tener tiempo para vos, para disfrutar, para estar tranquilo, para hacer las cosas que te gustan. Yo antes estaba completamente tomada por esa idea de no, mis proyectos son gigantes, mi misión es gigante, tengo que hacer un montón de cosas y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y lo tengo que hacer ya porque tengo que avanzar y porque la productividad y porque mil cosas que el método me llevó a entender que sí puede ser que tenga una misión gigante y que quiera hacer cosas geniales y enormes o que mi negocio requiera de muchas acciones, pero que cuando uno está en conexión con su alma y está respondiendo a un orden y a una armonía divina, no solamente para uno, sino para todos, las acciones que uno tiene que hacer son muy pocas cada día y son muy puntuales, simples y sencillas. Yo llegué al método muy confundida, muy abrumada, como les cuento, con muchos proyectos, mucha creatividad, mucho potencial, pero que no terminaba de encajar, no terminaba de ordenarse. Y mucho era también porque parte de mis integrantes estaban cagados de miedo y no querían dar ese paso. Tenía patrones, traumas e ideas muy metidas, caladas en lo profundo de mi cerebro que no me permitían dar esos pasos que yo sabía que mi alma me pedía que tenía que dar. Entonces había una guerra, una lucha interna insoportable que me llevó meses de estar así en un loop constante, en una distorsión y una mentira constante que no llevaba a ningún lugar. Empecé a hacer el recorrido por el método y cada encuentro era como, yo me sentía literalmente como un cortocircuito, mi cerebro cortocircuito. Algo que me parece genial es la combinación entre la profundidad y la efectividad que tiene el método con la simpleza. Entonces mi mente, que encima mi mente, que está muy entrenada para el autocoacheo y para el entrar en lo profundo de las sombras y analizarse y reprogramarse, empezó a encontrar que con herramientas muy simples, muy puntuales, todo mi cableado cerebral se reorganizaba muy rápido y un montón de creencias que yo tenía se empezaron a romper. Quien yo creía que era se empezó a romper, se empezó a desarmar. Mi proceso a través del método sí fue muy incómodo, fue muy desafiante,
porque empecé a chocarme con un montón de mentiras, con un montón de cuentos que yo me contaba para no enfrentarme, o mejor dicho, para no encarnar o permitirme ser quien ya soy, que es mi esencia más pura, más libre, sencilla, potente, poderosa, amable, sensible, pura. Yo antes, y sobre todo por trabajar mucho con las redes sociales y con la comunicación, estaba muy metida en un personaje. Te tengo que mostrarme de cierta manera, tengo que decir ciertas cosas, y eso que comunicaba sobre espiritualidad, sobre autoconocimiento, sobre desarrollo personal. Y con este método empecé a darme cuenta a qué nivel tenía máscaras y capas puestas para protegerme y no permitirme que esta persona, vos que me estás escuchando a través de esta pantalla, me conozcas realmente, conozcas mi espíritu, mi corazón. Entonces, el método me ayudó a poder permitirle a esa persona que soy, a ese ser tan puro que llevo dentro, que se exprese sin miedo, que se deje ver, que se deje brillar, que se permita, que reconozca que tiene el derecho y que merece ser visto, ser escuchado. Entonces estuve todo el mes de enero y febrero en un metida adentro mío, escarbando, sacando, aplicando las herramientas, aplicando los ejercicios y literalmente yo me sentía que mi cerebro estaba haciendo así, se estaba desentrañando una telaraña muy compleja que estaba tejida en mi psiquismo de muchas mentiras que simplemente eran ruido, que me alejaban de mi verdadera esencia. Con el método yo logré habitar la paz. Pasé de estar en un estado de supervivencia, de alerta, de apuro, de disciplina, de presión constante, de tengo que hacer esto, tengo que decir esto, tengo que crear esto, a pasar a un estado de calma, de armonía, de permitirme levantarme temprano, de permitirme disfrutar de una taza de cacao. Hubo un día que me largué a llorar tomando un té de manzanilla por la conexión que estaba llegando a sentir con las cosas, con la vida. Estaba tan presente y estoy tan presente en cada cosa que hago. Y no es por que el método te enseña a estar presente, sino que te ayuda a salir del automatismo y a devolverte el derecho de estar presente en la vida y a sacarte esa idea de que tenés que correr y que tenés que hacer y que tenés que... Y estás acá en la mente y no podés bajar al presente, a disfrutar todo lo que ya hay, porque ni siquiera lo dimensionás. Como dije antes, el método me permitió entender que no tenía que hacer un montón de cosas, por más gigante que sea la visión que yo tenía de lo que quiero transmitir y lograr, que para concretar eso que quiero lograr eran pequeños pasos, que mi esencia me dicta la respuesta siempre y es simple y sencillo. El nombre del método es Orden, Poder y Liderazgo, donde vos observás todo tu mundo interno y desde esa observación podés ordenarlo y desde ese orden volver a retomar tu poder y tu liderazgo como ser humano, tu autoliderazgo. Y ese liderazgo está en poder escucharte a vos mismo, pero el método a mí me demostró que no solamente sé escuchar a una parte de mí, sino que estoy compuesta por varias partes, que todas tienen sus necesidades, sus películas, sus mentiras, lo que les está pasando, que necesitan ser escuchados. Si mi cuerpo, por ejemplo, está cansado y yo no lo escucho, pero mi mente dice tenés que entrenar porque disciplina y no sé qué, voy a ir a entrenar y en realidad lo que estoy generando, bajo la idea de disciplina, es desarmonizar mi ser, es faltarle el respeto a una de mis partes. Si yo quiero ir para allá y quiero concretar eso,
objetivo, pero mis emociones están recagadas de miedo y yo no las escucho y no me importa lo que siento y voy igual. O me voy a sabotear y lo voy a sabotear porque no estoy lista, porque estoy teniendo miedo y no me estoy escuchando. O voy a ir sintiéndome mal, atropellándome a mí misma. Entonces, estos dos ejemplos que les pongo son para que vean cómo recién cuando todos tus integrantes están en armonía, y según las palabras del método, en armonía esencial, integral, es donde podés avanzar en tu vida en armonía, en integralidad con todo tu ser, por ende, amándote, respetándote, eligiéndote, no entregando una parte de vos por otra parte de vos que quiere otra cosa. A través de todo este camino pude dimensionar a qué nivel todos los seres humanos estamos actuando, moviéndonos y decidiéndonos desde el desorden, desde la desarmonía, desde la distorsión y las mentiras, y generamos más de eso y más de eso y más de eso, porque cada acción y cada decisión y cada palabra y cada pensamiento tiene un impacto, no solamente en mí, sino en todos los demás. Y eso genera más y más y más y más desarmonía. Y es un cagadón que después hay que solucionar, cada uno en su vida y después entre todos. Y solo estamos alimentando más distorsión y más mentiras, o alimentamos entre todos las mentiras del otro porque nos convienen esas mentiras para nosotros mantenernos también en nuestras propias películas, que son también mentiras. O sea, es tan profundo a qué nivel podés acceder de conexión con vos mismo, de verdad, de verte cara a cara con vos mismo y de escucha con Dios, de conexión con Dios y de recibir literalmente los regalos de la abundancia que Dios tiene para darnos todos los días. Es fantástico. Si tengo que resumir en pocas palabras qué es el método para mí, es de los pocos caminos que hay en todo el mundo hacia la libertad del ser, de la forma más simple, clara y sencilla que puede elegir un ser humano llegar a esa libertad. Algo que también me encantó y que lo quiero remarcar es con el nivel de humanidad que me acompañó Luis. Yo lo miraba y decía, no entiendo por qué esta persona tiene este nivel de presencia y de escucha conmigo. Está tan presente en la sesión y está tan dispuesto y está dándome tanto amor que nadie me había dado hasta ese momento. Nunca me había sentido tan escuchada como me he sentido con Luis. Y que también yo desarmé mucho como esta idea del profesionalismo que uno tiene que tener a la hora de trabajar con otro ser humano. Y él fue tan profesional porque fue tan humano y tan él mismo. Y esa es la esencia del método. Ninguna máscara, marketing exagerado, ni vender nada que no es. No, es un ser humano en integralidad, en armonía y en conexión con su ser, acompañando a otro ser humano a que pueda recuperar esa conexión que ya tiene dentro suyo. Y que atravesás el proceso, adquirís las herramientas, aprendés a utilizarlas y chau, sos libre. No estás dependiendo de por vida del acompañamiento de otra persona. Ya el método pasa a ser tuyo, lo integrás dentro tuyo. Realmente son de las pocas cosas en el mundo con este nivel de impacto y de valor dadas desde este lugar de integralidad y de poder y de servicio. Es una de las dos cosas más transformadoras que yo he hecho en mi vida y que he hecho muchas cosas, muchas terapias. Entonces, de corazón, a todos los que sientan que están listos para volver a elegirse, para volver a recuperar esa autoridad y ese liderazgo en sus vidas, ese poder personal, a verse realmente, les recomiendo 100% que se acerquen al método ese.
Ahí en la descripción van a tener mucha más información y todos los links para poder comunicarse con los entrenadores. Empiecen simplemente por el primer paso, conociendo el primer paso, y con esa sesión ya van a ver el potencial que hay en este método. Y de ahí ustedes pueden decidir si hacer el camino completo o no, si están listos o no. Así que ya saben, gracias por escucharme, gracias por conectar conmigo, por coincidir en este momento de la eternidad. Te mando un abrazo enorme. Gracias.